¿Cómo se formó la Biblia que tenemos hoy? Antiguamente la Biblia era unos pergaminos considerados como rollo sagrado. Como podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en el centro. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Dios, verdadero hombre, que dividió la historia en dos partes. Veamos la primera parte. Los primeros libros de la Biblia se escribieron 1500 años antes de que Jesucristo naciera, conocido como la Torá, que son los primeros 5 libros que aparecen en la Biblia, escritos por Moisés. ¿Qué ocurrió? Durante el año 600 y 1500 a.C. hubo una dispersión debido a la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, que conllevó a que se recogieran todos esos rollos sagrados. Se tomaron los 5 libros de Moisés, más los 34 que ya existían, que sumaban 39 libros, conocidos como los protocanónicos, que quiere decir primer canon. Estos libros estaban escritos en hebreo. Durante el reinado de Ptolomeo, en el siglo III antes de Jesucristo, ocurrió de que la población había perdido el idioma hebreo y era el griego. ¿Qué hizo Ptolomeo? Le pidió a los sumos sacerdotes que le diera 6 bilingües de las 12 tribus de Egipto, que suman 72, y le tradujeran esos libros que estaban en hebreo al griego. Por tal motivo nace la Septuaginta. Esa traducción se dio durante el año 285 y 246 a.C. Esto que hicieron ellos tomaron los libros protocanónicos que estaban en hebreo, lo tradujeron al griego y le agregaron los 7 libros deuterocanónicos, quedando así 46 libros escritos en griego. Bien, queridos hermanos, llegamos a la era de nuestro Señor Jesucristo. La palabra se hizo carne. Después de Cristo, ¿qué ocurrió? Queridos hermanos, se escribe el Nuevo Testamento entre el año 60 y el año 95 de la era de Jesucristo. ¿Qué se hicieron? Se tomaron 300 citas bíblicas de la Septuaginta y se empezó a redactar el Nuevo Testamento, quedando con 27 libros griegos, de los cuales nos habla de Jesucristo y de su obra redentora. Bien, ¿qué ocurrió después? Resulta ser que en el año 90 después de Cristo ocurre un concilio producido por una escuela judía rabínica que pertenecía a una secta farisea, quienes habían crucificado a Jesús. Ellos, porque como ya se había escrito el Nuevo Testamento, ellos llegaron y tomaron los libros de la Septuaginta y lo pasaron del griego a hebreo, pero le quitaron los libros deuterocanónicos, quedando 39 libros traducidos al hebreo nuevamente. Ellos se vieron la obligación de hacer esto porque resulta ser que los libros deuterocanónicos hablan de la resurrección de Jesucristo. La era cristiana siguió avanzando. Como había muchos rollos y algunos eran palabras de Dios y otros no eran palabras de Dios, la Iglesia Católica formalizó el canon de la Biblia. ¿Por qué la Iglesia Católica? Bueno, porque era la única iglesia que existía. Era la iglesia que había fundado Jesucristo. ¿Cómo la Iglesia Católica formalizó ese canon? De la siguiente manera. En el año 382 sancionó el canon en el Sínodo de Roma bajo pontificado de Dámaso I. En el año 393 confirmó el canon en el Concilio de Hipona bajo el pontificado de Ciricio. Luego, en el año 397, ratificó el canon en el Tercer Concilio de Cartago en el mismo pontificado de Ciricio. Y en el 419 concretó ese canon en el Cuarto Concilio de Cartago, permitiendo que Bonifacio I lo aprobara. Y de esta manera, en el año 1142, en el Concilio de Florencia, se realiza una lista oficial. Siguiendo con la línea del tiempo, podemos ver que en el Concilio de Florencia, en el año 1142, se hizo la lista oficial de 73 libros, quedando 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Qué ocurrió en el año 1454? Ya los rollos sagrados no se usan. ¿Por qué? Porque nace la imprenta y el primer libro que se imprime es la Biblia. ¿Qué ocurrió durante 1517 y 1534? Nace la Revolución Luterana, liderizada por Martín Lutero. Él es el precursor de los protestantes. Por eso es que ustedes hoy en día hay muchas iglesias que le protestan a la Iglesia Católica. ¿Qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero tomó la Biblia nuestra, la tradujo al alemán, le sacó los 7 libros deuterocanónicos y su Biblia la dejó con 66 libros.
y con esos 66 libros funda su propia iglesia. La Iglesia Católica, en sus atribuciones de iglesia fundada por Jesucristo, hizo el Concilio de Trento, viendo de que los protestantes habían generado una interpretación libre de la Biblia, y hizo este concilio para que ellos participaran. Participaron tanto los protestantes como los conservadores de la Iglesia Católica. ¿Qué ocurrió en ese concilio? Se proclamó los 73 libros sagrados. Se declaró como dogma de la Iglesia. Ningún dogma puede ser derogado o negado ni por el Papa ni por decisión conciliar. Les voy a presentar los libros deuterocanónicos. Estos son los 7 libros que no tienen la Biblia protestante. Estos 7 libros aparecen en la Septuaginta. Lo usaba Jesucristo y lo usaron los apóstoles. Y nosotros hasta el sol de hoy lo estamos usando. Que son los libros de Tobías, el de Judí, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Barú, Eclesiástico y Sabiduría. Estos libros sirven de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ellos nos hablan de la resurrección de Jesucristo. Queridos hermanos, la Biblia protestante está mal traducida. Veamos que se lo voy a demostrar. En la Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, en la Biblia Reina Valera, dice lo siguiente: y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones de manera que os enseñe. Resulta ser que aquí la palabra instrucciones en el griego es pandeia. Resulta ser que esa palabra no existe en el Nuevo Testamento original, que está escrito en griego. Veamos, lo verdadero en la Biblia original es paradosis, que quiere decir tradiciones. Ahora la vamos a ver en nuestra Biblia originaria, que es la Biblia católica. Ahí vemos lo siguiente, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como se lo he transmitido. Y ustedes dirán, ¿por qué esa mala traducción? Resulta ser que tanto Casiodoro Reina y Cipriano Valera, ellos no estaban de acuerdo con las tradiciones apostólicas. Por tal motivo, ellos manipulan la Biblia traducida del latín al español y le agregan esta palabra instrucciones, quitando la palabra original que es tradiciones. Ahora le voy a demostrar cómo está traducida la Biblia de los testigos de Jehová. Juan capítulo 10, versículo 38. A fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Los testigos de Jehová tienen una Biblia manipulada porque ellos no creen en la divinidad de Jesucristo ni tampoco en la divinidad del Espíritu Santo. Por tal motivo podemos darnos cuenta que la traducción por excelencia tomada de la Biblia originaria es la siguiente. Juan 10, capítulo 38. Para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Queridos hermanos, esto sí es palabra de Dios. Esto sí es una palabra dicha por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo que tanto como el Padre y Él son una sola persona. Las Biblias protestantes no son iguales a la Biblia católica. Cuando Casiodoro Reina en el año 1569 y Cipriano Valera en 1602 traducen la Biblia al español, les dejan los 73 libros que tienen hoy en día la Biblia católica. Resulta ser que con el tiempo esta Biblia protestante tiene 66 libros. ¿Qué quiere decir esto? Que está incompleta. Y la Biblia de Testigos de Jehová, como pueden darse cuenta de que el testigo de Jehová manipula la Biblia porque ellos no creen en el Dios Trino, es decir, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ellos creen solamente en Jehová. Esta Biblia no es tan aprobada por ninguna autoridad eclesial. Quiere decir que no son 100% palabras de Dios, porque cualquiera puede imprimir una Biblia y empieza a venderla. Les recuerdo que la Biblia es el libro más vendido y poco leído. Esta Biblia sí son 100% palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque son aprobadas por una autoridad eclesial, bien sea por un obispo o por un arzobispo. ¿Para qué? Para darle legitimidad y de esta manera esa Biblia tenga autenticidad. Queridos hermanos, cuando ustedes tengan una Biblia en la mano, revisen, a ver, tiene la firma y el sello de un obispo o un arzobispo. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos predicando, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, con una Biblia que no son 100% palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios me lo bendiga y la Virgen María me los acompañe. Amén.